El 2 de mayo de 2011, un helicóptero estadounidense rompió el silencio nocturno en Abbottabad, Pakistán. Los Navy SEAL irrumpieron en el complejo donde se ocultaba el objetivo número 1 de Washington, Osama Bin Laden. Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Cuando el líder terrorista cayó con un disparo en la cabeza, terminó una de las persecuciones más largas de la historia reciente. Luego, los comandos incautaron una montaña de discos duros privados. Era, en un principio, una mina de oro de inteligencia. One set of files seems particularly surprising. The CIA said there was a significant amount of pornography found on these computer drives. I don't know if bin Laden utilized that pornography, but if he did, it wouldn't surprise me. Biology trumps ideology. Pero lo que encontraron allí fue una mezcla de cosas inesperadas para un legado terrorista. Desde videos de su familia, videojuegos, películas de Disney y una enorme cantidad de no-por. Esto para la CIA fue una enorme sorpresa, cambiando para siempre la narrativa del grupo de terror que dirigía. Pero, ¿qué más escondían esos discos duros? Este es el legado oculto de Osama Bin Laden. A large amount of videos were found, hundreds of propaganda videos. Surprisingly, a lot of American and Western movies like Ice Age, some Japanese anime, viral video downloads like Charlie Bit My Finger. A reported significant amount of pornography. And as well, the treasure trove of personal communications. Hasta el 11 de septiembre de 2001, Bin Laden era un nombre casi desconocido para el ciudadano común en Occidente. Pero tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, se convirtió en el rostro del terror global. Washington juró capturarlo vivo o muerto, y durante una década entera, Al-Qaeda sobrevivió en las sombras, fragmentada por la presión militar estadounidense en Medio Oriente. La inteligencia norteamericana sospechaba que, tras años de persecución, el jefe yihadista vivía aislado, desconectado del mundo. Sin embargo, al revisar el complejo de Abbottabad, descubrieron lo contrario. Bin Laden había creado una pequeña guarida tecnológica. Allí acumulaba información, vigilaba cómo lo retrataban en la prensa internacional y mantenía un hilo de comunicación con los restos de su organización. Estados Unidos no podía perderse aquel tesoro. The mission was supposed to be completed within 30 minutes, but the SEALs asked for extra time on the ground. When they discovered the electronic gear and computers on the second floor, we're talking a massive volume of files, including text, audio, and videos. And for the first time, we had Al-Qaeda's letters that were not meant for public consumption. These were Al-Qaeda's closely guarded secrets, and they're brimming with revelations. El inventario sorprendió incluso a los propios analistas. Los SEAL se llevaron 10 discos duros, entre 5 y 10 computadoras, más de 100 memorias USB, CDs y DVDs, además de cuadernos escritos a mano y cartas personales. Era un botín caótico. Desde notas con instrucciones estratégicas hasta simples archivos domésticos. El volumen total equivalía a una biblioteca digital entera, en la que convivía toda la información relacionada con el líder terrorista y su entorno. Uno de los hallazgos más reveladores fue la correspondencia de Bin Laden con sus hombres. Allí, el líder reconocía algo que durante años había sido un misterio. Tras el atentado de 2001 contra las Torres Gemelas, Al-Qaeda había quedado golpeada y sin la capacidad de repetir un ataque de tal magnitud. One of the biggest surprise is to discover that Al-Qaeda was shattered post 9/11. The public statements of Al-Qaeda's leaders continued to cheer various international terrorist attacks that occurred post 9/11. But it is also very clear from the letters that
their operational capabilities were destroyed. La guerra de Estados Unidos en Afganistán e Irak había erosionado su estructura. No obstante, hasta hallar estos archivos, era difícil de imaginar la efectividad de las incursiones, debido a que no se conocía con exactitud el verdadero tamaño de la red construida por la organización terrorista. Aquella revelación fue importante, pero podía ser algo de esperar, ya que al fin y al cabo, era el objetivo de la guerra contra el terrorismo que había lanzado Washington una década atrás. Ahora bien, otros hallazgos permitieron profundizar en lo más íntimo de Bin Laden, como su testamento personal. En ese documento, pedía perdón a sus hijos por haberles dedicado poco tiempo. Y en un gesto insólito, les aconsejaba que no siguieran sus pasos en Al Qaeda. Para los analistas, aquello era oro puro. El emir del terror reconocía la decadencia de su causa y dejaba entrever un costado personal que nadie conocía. Pero eso no era todo. Otro grupo de archivos que llamó la atención tenía que ver con una gran variedad de producciones de Hollywood. Películas infantiles, videojuegos, clips animados y hasta una colección de memes. The sheer number of people living on this compound makes it actually kind of hard to detach which person belongs to which particular file. There were at least 20 people living on the compound. Complicating the picture, bin Laden was using used computers, and so when the CIA recovered the files, some of this material may have been from a previous owner. For all these reasons, we need to proceed with caution about some of the conclusions we draw from these hard drives. De todas maneras, aún con las precauciones del caso, se podía ver con claridad un contraste brutal. El hombre que había ordenado la muerte de miles de personas guardaba los mismos videos que podía tener cualquier adolescente en su computadora. Para la CIA, esta faceta no era una simple anécdota. Demostraba hasta qué punto la vida cotidiana se mezclaba con el fanatismo. Además, servía para entender la psicología de un líder que en sus últimos años parecía obsesionado con revivir el pasado y mantener entretenida a su familia dentro del encierro. Con los archivos de estos discos duros, el temido terrorista pasaba a ser un simple padre o esposo, como cualquier otro. Sin embargo, también estaban los documentos que lo diferenciaban del común de la población, como videos de violentas ejecuciones o lo más perturbador y contradictorio, una enorme biblioteca de pornografía. It's absolutely prohibited in Islam and I think most faiths. And I just want to point out one really important point here. Whether or not they were watching porn really doesn't concern me that much because they were also killing people. And that is far more prohibited by the Quran than watching sex. La CIA nunca reveló títulos ni cantidad, pero confirmó que los discos duros estaban inundados de material sexual. El hallazgo chocaba de frente con la imagen del líder religioso que predicaba un Islam rígido. Pero, ¿era una contradicción personal o había un propósito oculto? Algunos analistas sugirieron que ese material pudo haber sido usado como fachada para esconder mensajes secretos. We know that Al-Qaeda used pornography to send messages, so they embed encrypted messages in pornographic photos. Sin dudas, esa era una alternativa válida al referirse a una red de terrorismo como Al Qaeda. Sin embargo, otros analistas creyeron que se trataba simplemente de una debilidad íntima. Sea cual fuera la verdad, la noticia impactó tanto en Occidente como en el mundo musulmán. El santo guerrero no vivía de acuerdo a sus propias reglas. Ahora bien, con toda esta información al alcance de la mano, el desafío para las agencias de inteligencia no era solo clasificar el material, sino entender qué significaba. Cada USB, cada archivo, podía contener claves ocultas, nombres de contacto, rutas de financiamiento, planes de atentados, vínculos con otros grupos. Los especialistas rastrearon metadatos, archivos borrados y patrones de comunicación para reconstruir la red de Al Qaeda. El análisis permitió identificar jerarquías internas, peleas de poder y la influencia que los familiares de Bin Laden ejercían sobre él, principalmente sus hijas.
One of the unique documents, 220-page family document, there was handwritten. It transcribed family conversations that occurred in the compound during the last 2 months of bin Laden's life. We find the extent to which bin Laden didn't just rely on his daughters, he actively solicited their support. Women do not play an active and public role in Al-Qaeda, so it was quite surprising to find out how critical bin Laden's daughters were for the work of Al-Qaeda. Las cartas, diarios y videos muestran a un hombre atrapado en una paradoja. Por un lado, se aferraba a su papel de líder revolucionario contra Occidente. Por otro, pasaba horas viendo documentales sobre su propia obra maestra, el 11 de septiembre. Como si estuviera condenado a revivir una y otra vez su único gran golpe. He's wondering if those glory days for him would be something he would ever return to. Bin Laden seemed to revel in replaying his greatest hits. Interesting how he's sitting there watching satellite news. That gives you an idea about how much he was really concerned about his message and how his message is being perceived around the world. After all, during that time period, that's the only thing he has. La imagen que surge de esos archivos es la de un Bin Laden más humano de lo que cualquiera hubiese imaginado. Padre preocupado, esposo aislado, hombre temeroso del final. Pero también un ideólogo que nunca abandonó la idea de que su guerra aún podía encender nuevas llamas en otros rincones del planeta. En definitiva, lo que los Navy SEALs se llevaron de Abbottabad fue más que discos duros. Era la intimidad de un hombre que había parecido inalcanzable. Entre videojuegos, cartas secretas y pornografía, Bin Laden dejó al descubierto que ni siquiera el líder más temido podía escapar de la banalidad y las contradicciones humanas. Para la inteligencia estadounidense, esa veta de oro fue clave no solo para debilitar a Al-Qaeda, sino para comprender algo más profundo. Que detrás del fanatismo, del mito y del miedo siempre hay un hombre. Y a veces, los secretos que guarda son los que terminan por destruirlo. Hemos finalizado este video de Mundo de Armas. Tu like y tu suscripción te mantendrán informado acerca de nuestras próximas entregas. Gracias por tu compañía.